Hola a todos y bienvenidos a mi canal, amantes de las series turcas. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente les encantará a muchos de ustedes, un tema lleno de pasión, drama y por supuesto, algunos chismes jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Vamos a hablar de esos momentos explosivos, esas confesiones inesperadas y esos giros argumentales que nos dejan sin aliento. En particular, vamos a explorar la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos cautivó en la pantalla y fuera de ella, y las preguntas que siguen surgiendo sobre su ruptura. ¿Hubo un porqué definitivo? ¿Se dijeron cosas que no debían? Lo analizaremos todo. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, lleno de noticias, análisis y curiosidades sobre las series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada semana les traigo lo mejor del mundo del entretenimiento turco, así que súmense a esta comunidad de fanáticos. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, especialmente después del éxito arrollador de Sen Kalkam, se convirtió en un fenómeno global. Su química en pantalla era innegable y por supuesto, cuando confirmaron su relación fuera de ella, la euforia de los fans fue absoluta. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan, y la relación de Hande y Kerem también llegó a su fin, dejando a muchos preguntándose, ¿qué pasó realmente? La pregunta persiste resonando entre los fans de todo el mundo, ¿fue el peso de la fama, las presiones de la vida pública, o algo más personal lo que causó la fisura en este romance de ensueño? Para entender mejor este drama, vamos a hablar un poco sobre Sen Kalkam. Esta serie, una comedia romántica, cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso y un tanto frío. Debido a una serie de eventos inesperados, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso, lo que por supuesto conduce a una serie de situaciones divertidas y finalmente al amor verdadero. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en América Latina, España y muchos otros países. La química entre Hande y Kerem era palpable y contribuyó enormemente al éxito de la serie. La serie no solo catapultó a Hande y Kerem al estrellato internacional, sino que también redefinió el género de la comedia romántica turca, incorporando elementos de empoderamiento femenino y críticas sutiles a las estructuras sociales tradicionales. La frescura de su narrativa y la autenticidad de sus personajes resonaron profundamente con una audiencia global, ávida de historias de amor que trascendieran las barreras culturales. Después de que confirmaran su relación, los fans estaban extasiados. Se les veía juntos en eventos, compartiendo fotos en redes sociales y en general, disfrutando de su romance. Pero de repente las cosas cambiaron. Los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular y finalmente se confirmó. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores. Las redes sociales, que antes eran un hervidero de halagos y celebraciones de su amor, se convirtieron en un campo de batalla de especulaciones y teorías conspirativas. Los fans analizaban cada publicación, cada like, cada comentario en busca de pistas sobre la causa de la ruptura, alimentando aún más la vorágine mediática. Ahora bien, aquí es donde empieza el drama real. Aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo sobre los detalles de su separación, han surgido muchas especulaciones. Algunos dicen que las presiones de la fama y la intensa atención mediática fueron demasiado para la relación. La constante vigilancia de los paparazzi, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, y la intrusión constante en su privacidad personal podrían haber erosionado la base de su relación. Otros sugieren que tenían diferentes prioridades y objetivos a largo plazo. Quizás con la creciente fama y las oportunidades profesionales que se les presentaban, sus caminos comenzaron a divergir, alejándolos de la visión compartida que alguna vez tuvieron para su futuro juntos. Y por supuesto, también hay quienes creen que hubo conflictos internos que no pudieron superar. Como en cualquier relación, las diferencias irreconciliables, las inseguridades personales y las expectativas no cumplidas podrían haber contribuido a la ruptura. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre podemos saber todo lo que sucede detrás de cámaras. Sin embargo, la intensidad de la pasión que despertaron Hande y Kerem hace que las preguntas sobre su separación sean aún más persistentes.
Hubo una conversación final en la que Ande le preguntó directamente a Kerem por qué la había rechazado. Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero el hecho de que sigamos hablando de ello demuestra el impacto que tuvieron en nuestras vidas. El eco de su romance resuena en los corazones de los fans, quienes anhelan una explicación, un cierre que les permita seguir adelante. La ausencia de una declaración pública detallada solo ha alimentado las llamas de la especulación, dejando un vacío en el mundo del entretenimiento turco que difícilmente podrá ser llenado. Pero no nos quedemos solo con Senkalkapm. Para entender la magnitud del drama y la pasión en las series turcas, quiero mencionar otras producciones que también han generado grandes debates y emociones intensas. La rica tradición de las telenovelas turcas, con su habilidad para tejer historias complejas y emocionalmente resonantes, ha conquistado audiencias en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno cultural global. Por ejemplo, hablemos de Aşk Memnu. Esta serie, un clásico moderno de la televisión turca, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, lo que desencadena una serie de eventos trágicos y dramáticos. Aşk Memnu es una historia de pasión prohibida, traición y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. La serie fue un éxito masivo y sigue siendo recordada por sus actuaciones intensas y su trama cautivadora. El drama en Aşk Memnu alcanza niveles estratosféricos. Las confrontaciones entre los personajes son explosivas y las consecuencias de sus actos son irreversibles. La serie explora temas como la infidelidad, la ambición y la búsqueda de la felicidad, y lo hace de una manera que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. La serie no solo exploró las complejidades de las relaciones humanas, sino que también desafió las normas sociales y morales de la época, generando un debate público sobre el papel de la mujer en la sociedad turca. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Muhteşem-Yzyl. Esta serie histórica, basada libremente en la vida de Suleimán el Magnífico, el sultán del Imperio Otomano, y Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más poderosa. Muhteşem-Yzyl es una historia de amor, poder, intriga y ambición. La serie retrata las luchas internas del harén, las rivalidades entre los príncipes y las decisiones difíciles que tuvo que tomar Suleimán para mantener su imperio. El drama en Muhteşem-Yzyl es diferente al de las comedias románticas o los melodramas familiares. Aquí el drama se centra en las luchas por el poder, las conspiraciones palaciegas y las decisiones que afectan el destino de un imperio. La serie es visualmente impresionante con vestuarios lujosos, escenarios elaborados y una banda sonora envolvente. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también impulsó el turismo a Turquía, despertando el interés del público internacional por la historia y la cultura otomana. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Karasevda. Esta serie, un drama romántico, cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de una familia humilde, y Nihan Sezin, una joven artista de una familia adinerada. Kemal y Nihan se enamoran profundamente, pero su relación se ve amenazada por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Karasevda es una historia de amor imposible, sacrificio y venganza. La serie fue un éxito internacional y ganó un premio Emmy Internacional a la mejor telenovela. El drama en Karasevda es intenso y desgarrador. La serie explora temas como la desigualdad social, la obsesión y la lucha por el amor verdadero. Las actuaciones son emotivas y la trama te mantiene en vilo hasta el último episodio. Las decisiones que toman los personajes tienen consecuencias devastadoras y la serie te hace reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de la justicia. La serie no solo cautivó al público con su trama llena de giros inesperados, sino que también abordó temas sociales relevantes como la discriminación y la lucha de clases. Todas estas series, incluyendo Senkalkapm, comparten un elemento común, la capacidad de generar emociones intensas en el público. Ya sea a través de historias de amor prohibido, luchas por el poder o dramas familiares, las series turcas nos conectan con personajes complejos y situaciones que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas. Y por supuesto, la especulación y el chisme que rodean a las vidas personales de los actores, como en el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, solo añaden una capa más de interés y pasión a este mundo fascinante. La vida personal de los actores se entrelaza con los personajes que interpretan, creando una narrativa paralela que alimenta la curiosidad y la fascinación del público.
En resumen, hemos explorado la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, el impacto de su serie, Sen Kalkam, y las preguntas que siguen surgiendo sobre su separación. También hemos hablado de otras series turcas que han generado grandes debates y emociones intensas, como Aşk Memnu, Muhteşem YZYL y Kara Sevda. Todas estas series demuestran la capacidad de las producciones turcas para conectar con el público a través de historias cautivadoras y personajes complejos. La industria del entretenimiento turco ha demostrado ser una fuerza imparable, desafiando las convenciones y expandiendo los límites de la narrativa televisiva. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del drama turco. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes y espero que hayan encontrado esta información interesante y entretenida. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué piensan sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.